Buenas noches. Agradezco tener la oportunidad de explicar el Dharma. ¿Alguna pregunta o propuesta? Dime quiénes están. Isidro, Pedro, Josín, Rosini Julio, Alex, Fui. Total. 6. No hay preguntas, no hay propuestas, no hay sugerencias. Sosina entra. Bueno, pues algún comentario sobre el ego y los conocimientos. Vertical y horizontal nos sirve de referencia para aclarar que se trata del personaje. El ego es el personaje, es la ideología de la egocentricidad, la ideología del egoísmo, no los conocimientos instrumentales. Los conocimientos instrumentales son utilitarios, utilidad. Todo depende del que lo usa. Es como la pistola. La pistola no tiene ideología. Ahora se puede utilizar de variadas maneras. Es muy importante caer en la cuenta de que el personaje es el ideólogo, es decir, el sujeto de la actividad, es el robot programado para sacar partido, para ganar, para lograr. Y eso es conceptual, no es conocimiento utilitario, es conocimiento conceptual. Para utilizar una plancha no hacen falta conceptos. Ahora, para planchar a alguien, sí. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que el Zen se ocupa de liberarnos de la ideología del logro, del continuo beneficio, de sacar tajada de toda circunstancia. Librarnos de la esclavitud hacia ese robot, pero no librarnos de los conocimientos. Repito una vez más que aquí he solido explicarlo como que con el Zen no salimos por las ventanas, seguimos saliendo por las puertas. No sé si haría falta
hacer algún recordatorio sobre el funcionamiento del cerebro como un recogedor sin criterio, lo recoge todo y todo lo orienta en el beneficio, en la egocentricidad, en el egoísmo. Así es el cerebro como servidor, como servomecanismo. Pero sin criterio. Es decir, su programa es un programa de beneficio. No hay opciones. Con lo cual la libertad del sujeto no existe. Está condicionado a la ganancia. Esa enorme inmadurez es la que trata el budismo zen de ayudarnos a librarnos de ella, de liberarnos de esa dictadura. ¿Algún matiz, alguna pregunta, alguna esquina que no se entienda? Un ejemplo de la debilidad de los egos que funcionan condicionadamente, pues son los índices de criminalidad, por ejemplo. 47 delitos por cada 1000 habitantes en España. 47 delitos por cada 1000 habitantes. Aún así es la más baja de este país y de Europa. Otro índice de debilidad. Acabo de oírlo. Los suicidios en Francia, en esa empresa llamada Telecom, 28 suicidios el año pasado y 23 van en este. La gente se suicida, pero no porque haya perdido el trabajo, sino porque le han cambiado de jefe o le han cambiado de despacho, señores. Es decir, las variaciones las podemos asumir, al parecer. El robot puede adaptarse, aceptar y adaptarse a las variaciones. Ejemplo, las variaciones de clima. La especie humana se ha adaptado y ha encontrado instrumentos para adaptarse, como las moscas o como las ratas, o como muchas enfermedades, a distintos climas, distintas latitudes. Pero eso no son cambios. Estamos, o está, este programa robótico es rígido. Por lo tanto, no sabe de cambios. Los seres humanos dirigidos por el robot no saben no desear. Sí saben desear, pero no saben no desear. Tampoco están preparados para distinguir entre deseos y necesidades. Solo con estos tres factores podemos entender lo neuróticos que somos.
o que estamos, y pongo somos entre comillas, porque no somos ese es el robot. Ahora cada uno puede encontrar abundantes ejemplos, que sería lo realmente práctico e interesante para madurar, abundantes ejemplos en su propio caso. En su propio caso. A ver. Pedro, ¿se puede decir que quienes caminan hacia su autodestrucción se mueven por su egocentrismo? Necesariamente. Esa es una característica típica del egocentrismo. La autodestrucción y la ausencia de conciencia de esa autodestrucción. Pero no hay que llegar a los casos de suicidio, de esa debilidad autodestructiva. Lo tenemos en una proporción enorme de todas las enfermedades. En todas las enfermedades, en una proporción mayor o menor, pero se calcula que en un 60%, el cerebro, la mente, colabora. El otro 40% se explica por nuestra ignorancia a la hora de vivir las prisas, los tóxicos, etc. Esta época de toxicidad en los alimentos, en el aire, en el agua, en fin, por todas partes. Así que, efectivamente, así se explica. Y es espeluznante ver la ausencia de criterio, la ausencia de conciencia de esta autodestrucción, y no solamente propia, sino ajena, ¿no? Ambiental. Sí. Pedro, pero esto parece contrario a un logro. Sí, esta es la contradicción. Es decir, los padres y los abuelos están condicionando la próxima vida de sus descendientes, sus nietos y sus hijos, que teóricamente deberían de formar parte de sus mayores intereses. Entonces están comprometiendo el futuro por el beneficio presente. Así que vuelvo a estar de acuerdo contigo. Si a esto no lo llamamos ignorancia, no sé para cuándo lo vamos a reconocer. El único animal que destruye su entorno, vamos, que es un suicidio rápido o lento, el único animal. Ignorancia, neurosis. Más comentarios sobre el tema que da para rato. Solo con eso, solo con esta información y estos comentarios, debería de ser suficiente para que una persona sensata dijera, pues yo voy a practicarlo precisamente
este método, este Zen, precisamente para caer en la cuenta de lo que no caigo, para ser consciente de mi autodestructividad y la destructividad que ejercito con respecto al ambiente, en los demás próximos, etcétera, aunque solamente fuera por eso. Profundizar en la conciencia. ¿Algún comentario más? Fijaos que siempre tendemos a señalar la conciencia, profundizar en la conciencia propia y la conciencia del cosmos, que es la misma conciencia. Es decir, a la vez, o porque profundizamos en la conciencia cósmica, nuestra conciencia se ensancha. La conciencia individual crece. La unidad de todos los seres se manifiesta ahí. No es distinta. La profundización en el cosmos, en la naturaleza y en la propia naturaleza. Es la misma naturaleza. Así que, ¿para qué sirve la práctica del budismo zen? Pues para todo. Sirve para las cosas más modestas, para las cosas más elementales, que es a lo que se acaba reduciendo todo. Sirve para cada gesto, para cada función, para cada órgano, para cada asunto, para cada entretenimiento, lo abarca todo. El Dharma lo abarca todo. No es una cuestión milagrosa. Es una obviedad, es la mente ordinaria. Es curioso el grado de enajenación en la que nos sume el robot como para que esto que es obvio resulte difícil de entender, o difícil de aplicar, o difícil de asumir. Es verdaderamente llamativo. Un estado de enajenación en la que esto es difícil, no diré imposible, pero lo parece. Es decir, no es motivo de ambiciosa curiosidad, por ponerlo mal. ¿No hay nada? No dejéis que las palabras entren por un oído y salgan por otro. Quiero decir, no convertirlas en lunas, no lo dejéis en dedos que señalan la luna. Hacerlos luna, hacerles realidad, hacerles carne, huesos, médula, que decían los viejos maestros. Nada, A ver, haced el esfuerzo de
mover los niveles de conciencia, un esfuerzo de atención en la conciencia superficial, la del pensamiento, a ver si hay alguna curiosidad ahí que destaque. Pero, Venga, Pedro, que hoy tienes el día. en este asunto no hay medias tintas. Quien vaya a comportarse armónicamente con plena sensatez ha de cambiar radicalmente. Esto es conflictivo para la vida social. No, no estoy de acuerdo. No es radical. Tenemos el consejo de Buda, huye de los extremos. No es radical. Tenemos el zazen. No nos metemos en el zazen de buenas a primeras y de repente. Ejemplo, la guitarra, las cuerdas, o muy tirantes y se rompen, o muy flojas y no suenan. No es radical y no tiene por qué plantear problemas sociales individuales. Porque de otro orden no hay por qué, no hay propaganda política sobre este asunto. Somos muy pocos y vamos a seguir siendo muy pocos. Es decir, la selección probablemente es natural. Hay muy poca gente interesada en continuar su evolución natural, la evolución de su mente. Muy poca gente, pero muy poca, y seguirá habiendo. Entonces no tiene por qué plantear problemas sociales, ya sin tocar el asunto de que cuando una persona está en proceso de maduración, pues con lo que se encuentra y no le preocupa especialmente, a menos que sea un exhibicionista y tenga que hacer teatro con sus logros, que entonces los perderá. Pues no tiene por qué comprometerle ni nada de eso. Ni dificultar su vida social, a menos que tú estés hablando o te estés refiriendo a algo que preferiría no tener que inventarlo. Preferiría que lo dijeras tú. ¿A qué te refieres cuando hablas de, cuál es la expresión? Vida social. ¿Eh? Vida social. Sí, ¿vida social qué? Antes que dice. Conflictivo. Conflictivo para la vida social. A ver. ¿En qué estás pensando cuando dices eso? Incomprensión generalizada. Ya. Tú sabes que en la psiquiatría antigua se definía a unos psicópatas como necesitados de estimación. Pues lo utilizaré para tratar de hacer ver que el que está en el camino de la emancipación, precisamente, de la liberación, precisamente, de la maduración, precisamente, no necesita la aquiescencia social, el premio del reconocimiento, las medallas, etc. No lo necesita para nada. Es más, trata de pasar desapercibido, no llamar la atención, excepto algunos payasos, dicho sin ganas de ofender. Lo digo de payasos por el exhibicionismo que hacen de sus kimonos, de sus maneras. Fui. ¿Qué te parece, Pedro?
Sí pueden plantearse conflictos con la pareja, los amigos, el trato social indiscriminado de circunstancias, de encuentro nada cualificado, en el sentido de que no interese para nada hablar de lugares comunes, asuntos vulgares, es decir, lo que aquí llamamos no conducentes. Pero eso no es un conflicto para el practicante. Y hablar menos de cuestiones comunes con la pareja, pues tampoco es conflicto. Ahora, si profundizamos un poco más en una de estas charlas, pues sí he planteado lo difícil que puede ser tratar con una pareja egocéntrica, muy difícil. Y debo añadir que eso no debe plantear ningún problema al practicante. El practicante de las enseñanzas de Buda se va encontrando con los resultados de su evolución y no le sorprenden. ¿Por qué no le sorprenden? Porque tiene una baza muy importante, que es el desapego. Ahora, si me dices, es que el desapego puede constituir conflicto de pareja, pues te remitiré de nuevo a otra charla en la que hemos hablado, se puede querer desapegadamente, es decir, con autonomía. Con autonomía. ¿Y cómo es eso? No temiendo las pérdidas. Como ves, en la conversación nos está dando oportunidad de echar mano de cosas recientemente explicadas, pero que claro, solo con la cabezota no nos van a hacer madurar, tiene que ser con la práctica. Es decir, cuando se comprenden las cosas intelectualmente, no sirven, no funcionan. Es más, desencadenan respuestas reactivas, miedosas, prejuiciadas. Ahora, cuando la conciencia se hace lúcida a base de práctica del desapego y de las instrucciones que tu maestro te da, entonces no hay problema. Estaría bueno que la vía de Buda nos produjera más problemas de los que ya tenemos. Es al revés, desaparecen o disminuyen al menos los problemas. No desaparecen porque no es radical, pero sí se debilitan. Incluso muchos de ellos dejan de ser problemas. A ver, Kubio, ¿qué quiere? Fui. Bueno, Pedro dice gas. Gas. Y fui. Se dice que la mente C es la mente ordinaria. El debilitamiento del funcionamiento del robot mediante la práctica del corte. ¿Del? Corte. Del corte. De cortar, ya. La práctica del cortar, supongo. ¿Qué? ¿Es un estado de alerta continuo? ¿Es esto la atención en la atención? Sí, eso es Zansin, sí. Es estar viendo al ego cada vez que aparece y la consecuencia es cortar con él. Poner en práctica ese especial toque de la lucidez que no consiente en la activación de la corteza cerebral, que es donde están los pensamientos y los desarrollos de los pensamientos. Efectivamente. Es decir, el desapego del ego es el desapego. El real desapego. Más, fui.
Es decir, es practicar tu nombre. Gaso. Más, que son temas muy sabrosos, ¿no? Y no está David, ¿no? No. Ah. Y Marisa tampoco, ¿verdad? No. Venga, subid, bajad de nivel. Estoy proponiendo esto de subir y bajar de nivel para estimular las charlas, las conversaciones, porque no es necesario hacerlo en la vida corriente de un practicante, incluso poco aconsejable, es decir, estar sumidos en cierta profundidad cambiante, grados de profundidad, pues es el auténtico refugio. Es una de las grandes maneras de entender el refugio. Practicando es estar bajo el alero de las enseñanzas del maestro, de la sangha, que es tu nuevo mundo. La cribadora de la estupidez y de la estimulación constante de lo ilusorio. Supongo que se me entiende, ¿no? Qué bien se está, ¿verdad? Sí, tú también, te he pescado. Qué bien se está en ese refugio. Pero decir bien no es decir lo contrario de mal, sino estar en el sitio, estar en tu sitio, en el sitio que te corresponde, en el sitio que te corresponde en el cosmos. Y sin miedo, el estado de alerta natural te pondrá sobre aviso en cuanto aparezca cualquier asunto amenazador. Y lo abandonarás en cuanto pase, en vez de seguir colgado, pringao de él, en las quejas o en las varias maneras de pringarse. Los miedos, los prejuicios, las falsas valoraciones que nos alejan de la paz. A medida que pase el tiempo y perdáis el gusto, se debilite el gusto por los logros, pase el tiempo y practicando, no sin practicar. A medida que pase el tiempo practicando, el sistema de valoraciones o la
capacidad de degustar los valores, los colores de la vida, encontraréis que la paz es uno de los asientos del refugio más importantes, ¿no? Más llamativamente sentidos, saboreados. Por eso cualquier cosa que nos aparte de la paz, nos perturbe la mente, pues es desechada, no es conducente, no es convincente. Espero estarme haciendo entender. Cuando decimos, anda, déjame en paz, que me dejes en paz, pues estamos diciendo, déjame conmigo mismo y perdido en el cosmos, perdido entre comillas, ¿verdad? Déjame vivir, no me perturbes, vive tu vida, es tu asunto, el mío es seguir refugiado. Vamos, amigos, que sepa que estáis ahí. A lo mejor estáis durmiendo. ¿Se estarán durmiendo? O solo han entrado y se han ido. Ah, y lo han dejado enchufado. Sí. Ya, que se puede, eso también. Y nosotros aquí creyendo que estamos en comunicación. Va. Eso sí, no, gasto por tu esfuerzo. Quiero advertiros que al que le cuesta escribir puede pedir, decir, lo mínimo, quiero hablar, con que ponga hablar ya, Soquén le da micrófono. Bueno, no parece que haya despertado mucho eco esto, pero sé que os interesa, eso sí, porque no puede ser de otra manera. Vamos a ver algo sobre el control del pensamiento. Fijémonos que todo es lo mismo, siempre es lo mismo, pero con angulitos de luz que van cambiando, ¿eh? Esto está dicho con intención hacia alguno de vosotros, ángulos de luz cambiante. El control del pensamiento. El pensamiento muchas veces se percibe como un hormiguero de palabras. Al que no le haya ocurrido, ya le va a ocurrir ya. Un hormiguero de palabras que se repiten hasta llegar a ser casi audibles, hasta repetirse y repetirse casi con obsesión, como un pozo lleno de renacuajos en movimiento continuo y muy difícil de parar. Hablo de la conciencia corriente, vulgar, ignorante. Es decir, el cerebro combina y combina y combina y combina y combina y sigue asociando imparablemente. Y ahora pregunto, ¿por qué queremos educar a los demás a nuestra imagen?
No es cierto que es así. Queremos educarles, que no solo queremos que nos comprendan, sino creemos que les hemos comprendido y ahora les queremos traer a nuestro terreno, educarles. Esto se hace así y asado, esto tiene este significado y no ese, etcétera. Yo creo que se trata de asimilar su pensamiento al nuestro, es decir, de un sistema de control del pensamiento. Para controlar a otro, tráele a tu lenguaje, a tu idioma, a tu sistema, a tus maneras, porque si no es incontrolable, es decir, son dos mundos distintos, aun dentro de la subjetividad y aun dentro de la individualidad vulgar y corriente. Hay otras maneras de interpretarlo, por supuesto, ¿no? Como es la simple mimetización, el aprendizaje de las fórmulas allí estén donde estén. Pero para mí lo más interesante es el intento de colonización del espacio mental del otro, el intento de posesión. Insisto en que en términos vulgares, porque en términos zen eso dura poco y tiene que ser voluntario. Me explico. El sujeto que tiene curiosidad y quiere aprender, voluntariamente se pone en manos del maestro. Y durante un tiempo absorbe. Esa absorción y esa práctica significan cambio. Y cuando el cambio llega a la ebullición, significa no solo liberación en ebullición, sino emancipación. Es decir, está en condiciones, la crisálida, en condiciones de pasar, así como pasó de gusano a crisálida, de pasar de crisálida a mariposa. ¿Se entiende? Es decir, el Zen no trata de hacer sujetos dependientes, sino independientes, autónomos. Autónomos dentro del mismo cesto, claro, no es autónomos quién sabe por dónde, sino sujetos que han entrado en el cosmos y tienen su lugar. Podría decirse que el control del pensamiento, ese intento inmaduro que suele conducir al conflicto entre egos, es el comienzo de lo que posteriormente en muy pocas personas puede llamarse dependencia momentánea, dependencia para el aprendizaje, el pago del peaje de la mano de su maestro. Es decir, supongo que ya se ha entendido, pero por insistir un poco, bueno, mejor lo dejamos aquí.
¿Se os ocurre algo? Y siguió. Tus palabras hacen sumergirse más y más y es muy difícil salir de ahí. Pero surge esta pregunta. ¿Todo el que practica se libera, despierta? Pues te voy a contestar precisamente con la siguiente chuleta. Desidentificación, desenmascaramiento, iconoclastia. Lo titulo así. El ego aspira como una aspiradora, en ese sentido. Aspira cuanto encuentra entre las basuras y conocimientos que luego va a utilizar para objetivos de ganancia del personaje, de lo que hemos hablado antes. Entonces, ¿puede coger el budismo y añadirle a su colección? Pues sí. ¿Y qué es lo que facilita ese colgarle en la pared a su adquisición budista? Pues una de las maneras es cuando el budismo se vende envuelto en misterio, en magia, porque tiene gran semejanza en las palabras con ideologías religiosas de la tradición de cada país. Ha ocurrido muchas veces que el ego traduzca a lo conocido lo que oye, lo aparentemente nuevo, lo traduce a lo conocido y ya no es nuevo, reforzando sus apegos. Y lo conocido son las virtudes convencionales que a su vez son utilizadas para los logros, doble cara, saltándolas cuando conviene. Buda ya lo advirtió. Sea quien sea vuestro maestro, comprobad que vive según las enseñanzas. Comprobadlo. Y comprobad por vosotros mismos la utilidad de sus palabras. Es fácil que el ego sublime las informaciones, algunas del budismo, zen o no, las extrapole y las trasplante a las religiones ambientales llamadas del amor. Esto no tiene nada que ver con Buda. Es sentimentalismo barato. El amidismo, Namu Amida Butsu, tiene una ética muy semejante a las religiones europeas y a las americanas importadas o exportadas desde Centro Europa y que se han hecho más o menos tradicionales. Así que es raro el despertar, Ishidio. La asimilación es frecuente en las poquísimas personas que se acercan al budismo. Pero la mayoría son mimetismos. Estoy convencido de que
lo mismo que en el resto de las enseñanzas de automaduración, se escogen porque tienen que ver con otro tipo de logros personales. Es decir, el ego se ahoga en una jaula y busca otra jaula, no una no jaula, sino otra jaula, con los barrotes pintados de otras maneras. Cuando dudemos, echemos mano de la palabra por antonomasia, ¿no? Que es el apego. Cuantos más apegos, mayor debilidad, mayor temor a las pérdidas. Y si no hay apegos, no hay temor. O disminuyen los temores, los miedos a casi todo desaparecen. Si no tenemos nada de lo que enorgullecernos, si somos un nadie, ¿qué puede vencernos? Desapego, descondicionamiento de los apegos, liberación. Esto cualquier esclavo lo entendería perfectamente, pero mientras identificase la esclavitud, el origen de la esclavitud, fuera de él, otro ejercitaba su poder con él. Él se reconocía como esclavo. Pues estas palabras recientemente dichas las reconocería en el acto, las apreciaría y las seguiría. Pero lo difícil es entenderlas en nosotros mismos, ver nuestros condicionamientos, ver nuestros apegos. Eso es más difícil, porque queremos verlos uno a uno, a ver si los podemos desmantelar con la mente pensante. Y ese no es el camino de Buda. El camino de Buda es la práctica, en cada instante, del descondicionamiento, de hacer las cosas tal y como son, sin añadirles ni quitarles, sin interpretaciones. ¿Algo más? Federico Gasa. ¿Algún comentario? En los próximos días tendréis el zazen en la web. Si Soken y Kubio llegan a colgarla, la película. De manera que podéis buscar, se llamará zazen y así, y el día y la fecha, y así no habrá duda
a la hora de identificarlo y bajarlo. Os sigo recomendando que la hagáis disponible para personas que tengan curiosidad o necesidad. Que compartáis lo que para vosotros es una oportunidad. Y seguimos buscando un programa de semejantes características a DinDin, pero donde la pantalla sea más grande. A ser posible sin tener que pagar, porque las investigaciones que se han hecho pues, resultan ser carísimas. O vamos, la investigación que se ha hecho, porque se ha hecho una. A ver, ¿algún comentario? ¿Pregunta? Porque ya no me queda más que una chuletita. Federico, ¿puede hablarnos de Uji Daido? No le trato, no. No le conozco. Háblanos tú. Federico, es difícil de entender. No sé a qué te refieres. Uji, del maestro Dogen. Ah, tradúcemelo que no me acuerdo yo de todas las expresiones. A ver si te puedo decir algo. ¿A qué se refiere? ¿De qué habla Dogen en Uji? Federico, ¿cómo? ¿De qué habla en ese capítulo Dogen? De que la existencia es tiempo y el tiempo es existencia. Bueno, nosotros entendemos por existencia la falsa vida, la vida ilusoria, y esa es tiempo. Es decir, el tiempo y el espacio son conceptos inventados por el hombre. Entonces, claro, el pasado, el futuro y el presente, esa distinción solamente existe si tenemos en cuenta el tiempo. Pero si no tenemos en cuenta el tiempo, entonces el pasado no existe, el futuro no existe y solamente podemos vivir en el presente, aquí y ahora. ¿Qué te parece? Es tanto como reconocer
que en el pasado están los condicionamientos de la existencia. Entonces, si cortamos la existencia por anulación del pasado, pues estamos liberados. El Zen tiene que dar un rodeo debido a la dificultad que tenemos para desapegarnos de la máquina que ha ido tomando notas condicionadoras. ¿Qué? Suso entró. Y Federico Gasa. ¿Más preguntitas? Bueno, varias veces me he referido a esta frase del Zen, que es: el Satori son las ilusiones. En el último libro también he hecho algún comentario. ¿Qué quiere decirse con esto? No diré qué significa, porque nada hay que signifique nada más allá de la comprensión por la práctica. Es decir, si preguntamos qué significa, estamos ante un acertijo, pero por la práctica la respuesta viene sola. Cuando esto es así, resulta que todo es igual. Todo es lo mismo. Nada es cualitativa o esencialmente superior a otra cosa. Simplemente el practicante no puede volver cuando pasan estas cosas. ¿A mí se me escucha o no? Sí. El practicante no puede volver a la ignorancia. ¿Qué quiere decir entonces con todo es igual, todo es lo mismo? No significación. Ahora no hay una diferencia para el sujeto ignorante y el despierto, porque no son comparables, como no lo son lo ilusorio y lo real. Es decir, no podemos comparar lo ilusorio y lo real porque lo ilusorio no existe. Pero la clave está en que el despierto no puede ser ignorante y viceversa. Para el despierto las ilusiones, son lo inexistente. Para el ignorante son lo existente. Lo voy a repetir todo porque me estoy refiriendo exclusivamente a la consciencia y no a los efectos de la acción. Los efectos de la acción son idénticos, se trate de un ignorante o de un despierto. Pero porque todo es conciencia en el despierto, pero no lo es en el ignorante. Así que empiezo otra vez porque es un poco difícil. Solamente quiero que tengáis, los nuevos sobre todo, se os quede el canario en el oído.
Así que, ¿qué quiere decirse con el Satori son las ilusiones? El Satori son los hechos, son la acción. Por tanto, acción por acción o una acción tiene realidad en el despierto y es irreal en el dormido, en el ignorante. Es existencia, no es vida, es existencia. Porque él cree en eso. Por muy inexistente que sea, cree en la película, cree en una película. La película de su conciencia. Ahora, desde el punto de vista de las acciones, es decir, cuando el cuerpo actúa, no hay diferencia. Y entonces el Satori son las ilusiones. No sé lo que se habrá podido pescar de este río revuelto. Ya me lo contaréis. Puede ser ahora, si queréis, o el que lo quiera. Se me acabaron las sueltas. Comentario. Suso. Todos son ilusiones en la ignorancia. He empezado esta noche hablando de la gran diferencia que hay en un ego entre conocimientos e ideología. Entonces, los conocimientos no son ilusorios porque son datos útiles, mecánicos, digamos. Entonces, tanto el ignorante como el despierto tienen y manejan conocimientos útiles. Es en la ideología, el programa para el exclusivo beneficio, donde la realidad no existe, existe la ilusión. La mente del ignorante es una mente ilusoria, está rellena de datos y condicionamientos interpretados, dirigidos hacia el fin del logro. Entonces, la pregunta de él es, repítemela. ¿Todos son ilusiones en la ignorancia? Según lo dicho, a ver qué te parece a ti. ¿Qué parte es ilusoria y qué parte no es ilusoria?
El problema que tenemos en todo el mundo es la creencia en las ilusiones como si fueran realidad. Es decir, los ignorantes creen en sus pensamientos ilusorios como si fueran reales. Y unos pocos, cuando se lo explicas o leen la cadena del condicionamiento, se asustan, ven que han estado cogidos en una red egocéntrica, es decir, que no han sido ellos mismos, sino sus condicionamientos, su egocentricidad. Y eso no tiene nada que ver con ser un humano, sino con ser una máquina, un programa, un robot. Y entonces puede que aspiren a liberarse del dominio del robot y ver quiénes son realmente. Y cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, sus hechos. Suso. La supervivencia no es ilusoria. Y Sirio. He pescado muy poquito de el Satori son las ilusiones. ¿Quiere decir darse cuenta de ellas? No. Darse cuenta de que son el Satori, es decir, la realidad. O sea, ¿cómo han de ser las ilusiones para que sean realidad? Estoy dando las claves ahora al decir, el ignorante se cree sus ilusiones, se las cree que son realidad y no lo son. Son una película condicionada, como un mono de circo que hace las cosas que no son naturales, como andar en moto. Lo ha aprendido a base de comida y palos, comida y palos. Entonces, esto que dice Suso, la supervivencia es realidad, o algo así, ¿no? No es ilusoria. Eso es, no es ilusoria. Ese es otro nivel. Si bajamos un poco de nivel, la supervivencia es ilusoria. Es un concepto, no sabemos qué es la supervivencia. Si profundizamos un poco, sobra esa palabra. ¿Por qué sobra? Porque ya está en el vivir. Y si decimos vivir, ¿es ilusorio? Sí, es ilusorio. La palabra agua no quita la sed. El zen es acción, no pensamiento, no elucubración, no intelectualización. Por eso digo, si vives como Buda, pues eres un budista. Pues ahora lo borro, ¿qué más me da? ¿Qué palabra poner? Es igual. Alguien ha dicho algo. Suso. Las ganas de llegar... Suso llega tarde pero tiene ganas de hablar. A ver. Las ganas de llegar a ser rico, bueno, famoso, etcétera, son ilusiones. Incluso llegar a ser santo es otra ilusión. Sí, claro. Sosín. Ilusiones son imágenes en la mente. O sea, pensamiento. Sí. Pensamiento y proyecto y traducción e interpretación que no es realidad. No porque tú lo creas, que es lo que cree la mayoría de los ignorantes, no porque tú creas o digas algo, es verdad. La mayoría de los idiotas creen que solo porque lo dicen ellos es verdad y lo defienden a muerte, como demuestra nuestra historia.
la historia humana, quiero decir. Pedro. Son la realidad las ilusiones en tanto que son percibidas como lo que son falsas. A ver. Son la realidad las ilusiones en tanto ¿Son la realidad las ilusiones? En tanto que son percibidas. Son la realidad, coma, las ilusiones en tanto que son percibidas. Como Ya, lo que hemos son olvidado escribir. falsas. Son percibidas la realidad. En tanto que son No. Percibir una ilusión como una ilusión no es estar en la realidad. Es percibir una ilusión como ilusoria. No más. No te lo pongas cómodo. O sea, muchos creéis, por lo visto, que cada vez que lográis ser no ego, sois realidad. No. No se entra en el mundo real solo por ser no ego. Solo la práctica puede solventar este pseudo problema. Esto no es un problema. O sea, ni discriminación ni no discriminación. Ni ego ni no ego. Más allá de ego o no ego es ni ego ni no ego. La práctica de las enseñanzas de Buda. ¿Cómo se explica eso que he dicho? No tiene explicación. La vida no tiene explicación. No es objeto del pensamiento, ni siquiera científico. La ciencia no explica la vida, nunca la explicará. La ciencia puede coger un trozo de la vida, abstraerle, por lo tanto ya le mató, corta las conexiones con el resto y ahora monta un sistema de investigación. Pero eso ya no es la vida. Sería muy fácil que vosotros me preguntaseis, sería como ir aparentemente muy directos al grano, ¿no? Oye, ¿y cómo se lograría este aspecto del budismo? Y entonces yo contestaría y vosotros lo practicaríais. Qué fácil, así como por renglones, ¿no? Como receta de cocina, no es así. Es decir, la práctica del budismo zen es un asunto, ojo, que señalo con el dedo la luna, de generosidad. Es decir, tú no puedes parchear, no puedes parcelar, como hace la ciencia, trozos de práctica para tal cosa, porque entonces es tu ego el que está planeando esta cuestión. Se ve como si me hacéis una pregunta concreta, ¿cómo conseguir no sé qué? Pues eso es ego. No, hay que ser más generosos, más generales. Es tanto como practicar sin pensar, sin calcular, a donde vaya el asunto. Él dirige, no tú, no tu mente, y mucho menos tu mente ilusoria. Suso. Otra vez Suso. A ver, Suso. No se cansa. Suso. Da la impresión. Afirma algo en vez de preguntar. Afirma. Venga.
Da la impresión que la conciencia de la realidad tiene las patas muy cortas, poco a poco, poco a poco. Para ser conscientes de la realidad, si leyeras mis libros, no harías esa pregunta. Especialmente el último, donde trato ese asunto. La realidad es una otra palabra que señala la luna. Es decir, son los hechos, otra palabra que señala la luna, que corresponden a la auténtica naturaleza. Entonces, si la auténtica naturaleza no es perceptible, los hechos que corresponden a ella tampoco. La realidad no es perceptible, solo es perceptible la irrealidad. Supongo que esto a algunos os gustará. Solo la falsedad se puede percibir, se puede destapar, se puede desenmascarar. Solo la irrealidad, el ego. El resto no. Eso es lo que los antiguos llamaban la sabiduría de la naturaleza se protege a sí misma. No es perceptible, porque entonces podríamos convertirla en palabras. Y convertida en palabras las embotellamos, las enlatamos y las vendemos en el súper. O en pastillas. O en conversaciones. No. Yo estoy vendiendo agua junto a un río. Estas conversaciones son una obviedad, es una aproximación, una familiarización. Y ahora uno de vosotros puede decir con lo que es y con lo que no es. Claro, eso es. Pero ser familiares no es ser íntimos. Y la intimidad solo se consigue con la práctica de las enseñanzas de Buda. Es decir, con el descondicionamiento de los apegos. Entonces, la propia naturaleza emerge. Es que percibimos el funcionamiento de nuestros órganos, de todo nuestro cuerpo. No, pero es real. Sí. La sabiduría no consiste en las frases agudas, enjundiosas ni profundas. Consiste en vivir conducentemente, en vivir con naturalidad, en vivir en paz. Y Sirio, afortunadamente ella no se deja atrapar por una pequeña mente. Ello, Sí. con mayúscula. No. Pues con mayúscula, pon mayúscula. Mayúscula, gaso. Bueno, venga, otra cosa. Cubió, acuérdate de preguntar, din, pantalla, grande. Si es pagando, ¿cuánto cuesta? Eso era lo que había, ¿eh? Ahora. Sí.
Y si no, pues buscar otro programa. Curioso. A ver, última pregunta. Pedro. ¿La pereza es también un apego? ¿A qué se apega el perezoso? ¿A qué se apega el indisciplinado? ¿A qué se apega el incoherente? ¿A qué se apega el ambicioso? ¿A qué se apega el codicioso? ¿A qué se apega? Bueno, amigos míos, hasta el próximo viernes.